la República Dominicana. Soy Ivonne Ferreras. Concluye una semana. Pero lo que parece que no concluye, señores, son los casos de corrupción que tenemos. Es como que si el país, lo que hay que decir es dónde, de qué lado, en cuál institución del Estado no brota, no había corrupción, no había despilfarro de los recursos del Estado, que son los recursos de todos nosotros. A ver, nosotros terminamos con el caso Coral. Ahora, por lo menos con el conocimiento de la medida de coerción que llevó a otro grupo ahí a la cárcel. El caso del PETCA, que está incluyendo la incorporación de pruebas para demostrar el soborno. Y estamos hablando, por supuesto, del caso Odebrecht. Un caso que había desinteresado un poco a la gente, pero que con algunos elementos que han salido a relucir, bueno, pues han tenido que poner la mirada. Pero es que no se alcanza, porque cuando tú piensas que ya hay uno de estos temas puestos sobre la mesa, en el que tú podrías concentrarte para no salir del asombro, entonces vienen otros. Ahí está lo que se ha dicho, las declaraciones de Pitaluga en ese caso Odebrecht, cuando le tocó hablar, y por supuesto el Ministerio Público, que incorporó nada más y nada menos que 1.700 pruebas más, que habían incorporado 1.700 pruebas más al juicio, al caso de soborno de Odebrecht, que sigue la Procuraduría General de la República. Pero tú quisieras hacer esa mirada hacia el caso de Odebrecht, cuando tienes que entonces darle seguimiento a las vistas públicas que se están haciendo respecto al caso del Código Penal, con todas las lagunas, con las pifias, que si no es por la atención de la gente, bueno, pues igual se empiezan a colar de verdad deslices que lo único que harían es aportar y apostar a la falta de transparencia, como hemos visto en este caso, que trasciende y va mucho más allá de la lucha que se mantiene con un campamento frente al Palacio de el tema sobre las 3 causales. Pero bueno, el caso de la lotería que hemos visto en estos días, ahí está el giro que ha dado. Corrupción en la lotería también, y ahí hay que detenerse. Y por supuesto que con lo dicho en el caso Coral, como hemos repetido en estas transmisiones, respecto a que aún después del cambio de gobierno, en esta gestión seguían operando esas mafias en instituciones militares, que es el caso que ocupaba a lo que tiene que ver con el caso Coral. Bueno, pues a modo de advertencia para las actuales autoridades y para el actual gobierno, para que inmediatamente empiece un saneamiento de la nómina pública, de manera que se pueda detectar hacia dónde y hasta dónde tienen alcance, que parecen infinitos, los tentáculos, no del pulpo, sino de la corrupción en sentido general, que mantiene un Estado, señores, mantiene el país en estado comatoso, de coma. Lo mata la corrupción, lo mata el despilfarro de funcionarios que no funcionan solo para llenar sus bolsillos del dinero que es de todos y que se ha puesto en sus manos para que le administre. La Junta Central Electoral, con la cancelación del oficial civil y empleados, que también tenían una mafia para expedir las actas de nacimiento. El Pleno, entonces, después de esa denuncia, pues determinó que el oficial del Estado Civil habría violado la ley 65944 de los actos del registro civil. Otra denuncia que también se suma a la que ya más venimos viendo. El caso Junior, el caso Onza, que lo han separado, el asesinato del periodista y abogado catedrático universitario irresuelto, que pone sobre la mesa un entramado mafioso que había en la Onza, y que parece ser que a la cabeza estaba el que era su director en ese momento, el señor Manuel Rivas, a quien desvinculan del asesinato de Junior, y que el autor material por 3 años tranquilo y feliz estaba en Estados Unidos sin que las autoridades movieran un dedo, mismas autoridades que tampoco movieron ni una uña para, señores, para traer a Argenis de Estados Unidos
mismos que tampoco hicieron la gestión en el caso de Brecht, que nos coloca a nosotros con un retraso increíble, a pesar de ser el segundo país que más despachó soborno, tanto así que desde República Dominicana estaba instalada la oficina de soborno. Por eso, los familiares de Junior Ramírez han pedido que se converse, se interrogue, se beba un café con 3 personas que según ellos son importantes y determinantes probablemente por la negligencia que manejaron el caso. Estamos hablando de Jean Alain, el ex procurador general de la República de triste recordación, de la fiscal del distrito y por supuesto de Olga Dinant en este caso. Y como si todo esto fuera poco, amanecemos en este día, señores, con la denuncia del Ministerio del Ministerio de Interior y Policía, la denuncia del ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez, que dice que se entregó grado a grado a una empresa sin experiencia, y que eso simplemente está bajo investigación la legalidad de un contrato por 22.7 millones, casi nada. Para esto, bueno, pues se anunció entonces al país que se apoderó ya formalmente a la Comisión de Abogados que fue designada por el propio presidente de la República, Luis Abinader, para que de esa manera se recupere el patrimonial de bienes del Estado para el estudio de análisis del contrato de concesión que se le otorgó a esa empresa para la construcción a un costo de 22 millones y, por supuesto, la administración de laboratorio balístico que realiza la captura de las huellas, en este caso, balísticas de las armas de fuego del país. Nos tomó por sorpresa observar que en este contrato el Estado Dominicano asumió el costo total de esa inversión de 22.789.920 dólares, que equivalen a la suma nada más y nada menos de 1.273.956.528 pesos, de los cuales ya el Estado Dominicano ha pagado 19 millones de dólares, que equivalen a 1.062.100.000 pesos dominicanos. En adición, el Banco de Reservas financió con tasa preferencial la adquisición del inmueble de donde opera el laboratorio. Lo más grave de todo lo que nosotros hemos encontrado al evaluar este contrato es que información sensitiva del Estado Dominicano, de la más íntima privacidad de los ciudadanos, está en manos de una empresa y no bajo el control y supervisión del Estado Dominicano. Óigame esto, para ese contrato 22 millones involucrados en este caso. Dice el expediente que fue entregado, por supuesto, en el día de hoy a la referida comisión para los fines de estudios y para que ellos puedan hacer las verificaciones correspondientes si en el otorgamiento de ese contrato que aparenta y todo hace pensar que fue en prejuicio económico en contra del Estado Dominicano. De ser así, entonces, sería el inicio de las acciones legales en procura de que ese contrato pudiera terminar y pudiera finalizarse. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Dicen ellos que les había tomado por sorpresa observar que en el contrato el Estado Dominicano había asumido un costo total para esa inversión de 22 millones que equivalen a la suma de 22 millones, de los que ya el Estado Dominicano ha pagado aproximadamente 19 millones, o sea que casi la totalidad en dólares, por supuesto, de eso es que estamos hablando, y que en adición el Banco de Reserva había financiado con una tasa preferencial
la adquisición del inmueble donde opera el laboratorio, según expuso en su denuncia el señor Jesús Vázquez. Eso no es todo. Hay una mafia respecto al tema de la naturalización de armas. Eso es otra revelación que hace Jesús Vázquez de esa mafia que operaba en la institución, en los viceministerios de control y de regulación de armas, de gestión migratoria y de naturalización, y que al igual que los otros casos se utilizaba una serie de programas fantasmas que nunca existieron. Por supuesto que esos programas fantasmas venían acompañados de una serie de botellas. Por tanto, el asunto ha sido considerado como un escándalo mayúsculo, lo encontrado en esas áreas donde se practicaban las ventas de servicios de extorsión, tráfico de influencia, sustracción de expedientes, expediciones de carnet con todos los datos falsos, entre otras irregularidades que provocaron que se tomara la decisión de cerrar definitivamente ese viceministerio y la exclusión de nómina de nada más y nada menos de 51 personas a finales del año pasado, algo parecido a lo que ocurrió y que también se denuncia hoy en la Junta Central Electoral, con gente que desde dentro simplemente eran el canal, el enlace para unas mafias, señores, que simplemente podían la gente a pasar todo el trabajo del mundo, mientras un grupo de irresponsables, de comprobarse todo lo denunciado, hacían pingües negocios con todo eso. Eso también objeto de investigación que tendrá que profundizarse a partir de todos los datos entregados por el Ministerio de Interior y Policía. En el caso de la naturalización, ellos hacen énfasis en las múltiples irregularidades encontradas ahí y, por supuesto, señalan como las más graves la relacionada con todo el proceso de naturalización que se realizaba al margen de la ley en beneficio de personas que no califican para ser naturalizados, utilizando entonces informaciones falsas, desvirtuándolo todo, señores. Una verdadera mafia, una verdadera estafa. Los ahorros para el Estado, bueno, ellos dicen que ante el caos encontrado, se inició junto a un equipo de trabajo un proceso de evaluación de todas las áreas a fin de hacer los ajustes necesarios que pudieran permitir que eso de alguna manera pueda operar con algún nivel de eficiencia. Fruto de ese trabajo, en 7 meses y medio, cuentan ellos, el ministerio, bueno, pues le ha ahorrado 246 millones en los renglones de combustible, telefonía, en el caso de los marbetes, seguro para vehículos, eliminación de la botella. Una barbaridad. Una barbaridad. En el caso, por ejemplo, de la flota telefónica, cuentan dentro del expediente que ellos han entregado de la gestión anterior, tenían un consumo mensual de 851,000 pesos, lo cual en 8 meses significaban 6 millones, eso es 813,216, y en el mismo periodo eso se redujo considerablemente a 436,000 pesos. Imagínense ustedes, en términos porcentuales es cerca de 52%, ¿no? Lo que se ha estado ahorrando. Los programas fantasmas, que también han sido develados, dice Jesús que a su llegada entonces a ese ministerio de Interior y Policía, encontraron un grupo de programas, así como botellas en diferentes nóminas de la institución. Y aclara, por supuesto, en cuanto a la eliminación de esas botellas, que ahí habían personas que cobraban, iba desde personas que cobraban sin trabajar, que las tenían en nóminas diferentes, porque ahí no había solamente una nómina, una nominilla, no, ahí habían una cantidad enorme de nóminas donde tenían un grupo de parásitos, señores, para no hacer nada, en programas fantasmas, sin tener expediente alguno, unos supuestos dique becados. A lo anterior se suma la existencia de supuestos programas con asignaciones presupuestarias por concepto de voceros, becados y flautistas, para un total de 884, incluido en estos programas sin prestar o realizar ninguna función a favor del Ministerio de Interior y Policía, lo que implicaba un gasto mensual de 3.138.698 pesos. Hablan entonces de los casos de gente que eran, no solamente que cobraban sin trabajar, habla del caso de los becados,
habla de los voceros flautistas, por supuesto. Yo no sé si se están refiriendo a las consabidas bocinas y vocingleros, ¿no? O perifoneros que desde muchas instituciones del Estado también sabemos que estaban actuando inmisericordiamente en contra, por supuesto, de lo que son los recursos de todos nosotros. Dentro de los argumentos de Jesús Vázquez también, respecto a esto, hablan de las implementadas para fines de crear una especie de cultura de la austeridad que dan señales claras al pueblo dominicano de cómo los recursos del Estado, que nosotros sabemos cómo se utilizan, deben ser entonces manejados con niveles de eficiencia, con niveles de transparencia. Con todo lo que ha presentado Jesús Vázquez, con todos los casos que nosotros hemos estado planteando, que han estado ocurriendo y con lo que nosotros cerramos la semana, pero a eso se suma también la advertencia que hace Robert Thomas, respecto a la necesidad de la gente y al pueblo dominicano que está hablando y que se ha manifestado y que necesita y quiere transparencia y, por supuesto, que está atenta y está alerta a todo esto. Es el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos que también ha metido las narices en todo este tema de la transparencia, pero esto es una muestra increíble, interesante para esas advertencias que hemos estado haciendo a nivel del gobierno actual respecto a las denuncias que salieron a relucir con el tema del caso Coral, de que aún después de que se produjo el cambio, señores, en muchas instituciones. Esas mafias que vemos ya trascienden a lo que son las instituciones militares y que habrá que hacer una revisión completa de todas las instituciones del Estado. Bueno, pues están brotando. Y están brotando con la denuncia que hace hoy Interior y Policía, que habrá que investigar, que habrá que establecer responsabilidades, por supuesto, porque solo la denuncia de estas anomalías, pero que obliga a que se intervenga la nómina pública de manera total, porque la verdad es que por el camino que íbamos, este país con sus instituciones lo estaba matando y se lo estaba comiendo el tema de la corrupción, el tema del despilfarro de los recursos del Estado, y esta advertencia yo creo que debe ser válida para todas las instituciones del Estado. Con esto, vamos a pedirles que si la transmisión de hoy les ha gustado, que le den like, que la compartan, que se suscriban quienes no lo han hecho, no solamente a nuestro canal, también háganlo a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.